Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la Caja con Macario Esquetino por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos, Fuera de la Caja. Regresamos a platicar hoy, en Semana Par, acerca de estos temas de largo aliento, de lo que está pasando en el mundo, más allá de lo que nos pasa a nosotros aquí en México, más allá de López Obrador, o de la bancarrota, o de Morena, o de la Cuarta Transformación. El mundo está viviendo un cambio profundo, que en buena medida explica lo que vemos en México, pero que creo que hay que platicar con más amplitud. Recuerde usted, todos los lunes estamos aquí en Fuera de la Caja a través de Dixo, las producciones de Dixo de distintos podcasts. También en lunes sale Social FM con Ángel Buendía, en los martes De Otro Modo con Roberto Morán, los miércoles Creative Talks con Jonathan Álvarez, jueves hay dos: Fer Alvarado, Bien Comer, y Miguel Kane, Linterna Mágica. Y los viernes, Filmsteria, con Alejandro Alemán, José Corro y Penny Oliva. Todos los lunes, le decía, estamos nosotros Fuera de la Caja, platicando acerca de lo que pasa en México en las semanas nones y lo que pasa en el mundo. Estos temas esotéricos de largo aliento, hipotéticos, en donde le platico más bien pues lo que estoy pensando, lo que estoy trabajando. En algunas cosas a lo mejor tengo razón y en otras seguramente no, pero pues es lo que estoy estudiando y que me gusta comentar con usted, y que le agradeceré cualquier retroalimentación al respecto. Y a petición popular, regreso al tema de la comunicación. Ya ve que habíamos interrumpido esta secuencia porque pues pensaba yo que se podían aburrir, pero pues para mi sorpresa resulta que pues a muchas personas les gusta este tema de el fenómeno de la comunicación, la manera como está cambiando la forma de pensar de las sociedades en el mundo, y cómo esto puede determinar la manera como tenemos que resolver todo, es decir, cómo organizarnos, cómo vivir en común, cómo producir. Depende fundamentalmente de la manera como nos comunicamos. El origen de este problema, según me parece recientemente, tiene que ver con esta forma dual de pensar que tenemos los seres humanos. Esto es algo que se ha estudiado pues prácticamente desde que lo propone William James a fines del siglo XIX, y sobre todo recientemente, pues a partir de los años 70, que la psicología empieza a trabajar de una manera, digamos, más científica, en el sentido de más ordenada, con experimentos que pueden ser replicables, con hipótesis que pueden ser falsificadas. Ya se empieza a trabajar más a detalle este tema del modelo dual de pensamiento. Y la idea del modelo dual es que los seres humanos, digamos, reaccionamos con dos formas diferentes para enfrentar problemas, para enfrentar situaciones en donde hay que tomar decisiones. Una que es inmediata, intuitiva, inconsciente, es el que le llaman sistema 1. Decidieron ponerle numeritos, sistema 1 y sistema 2, para no tener un juicio de valor asociado a si uno es preferible al otro. El primero, el sistema 1, le decía yo, es rápido, es intuitivo, es inconsciente, es la manera que tenemos de reaccionar naturalmente, y por lo tanto es fundamentalmente emocional, depende de las emociones. El miedo, el asco, la ira, la tristeza, la felicidad, estas emociones nos llevan a tomar decisiones sin haber pensado mucho, y por eso este sistema 1 es un sistema fundamentalmente intuitivo. El otro sistema, el sistema 2, es un sistema más lógico, consciente, hay que hacer un esfuerzo para pensar, es más racional, más lento, y pues insisto, requiere este esfuerzo, y esto hace que no lo apliquemos normalmente. Para tomar una decisión con el sistema 2, pues hay que pensarle, pues, y esto, insisto, requiere un esfuerzo y nos cuesta trabajo.
¿Cuál de los dos es mejor? Pues ahora sí que depende, ¿no? Si de pronto se encuentra usted a un tigre caminando por la calle, pues no le piense demasiado, ¿no? Reaccione con el sistema 1 y desaparezca de inmediato. Pero si usted va a decidir qué carrera va a estudiar, con quién debe casarse, en dónde debe comprar su casa o qué tipo de auto sería mejor, pues pensar no le haría daño. Entonces conviene utilizar el sistema 2. De manera pues que estos dos sistemas tienen momentos en los que pueden ser preferible usar uno o usar el otro. ¿Cuándo usamos el sistema 1? El sistema 1 es necesario, es preferible, me parece, en 3 circunstancias. 1, cuando estamos en una situación extrema. Le decía yo el ejemplo del tigre en la calle. A lo mejor no se encuentra un tigre en la calle con frecuencia, pero como está la situación de inseguridad en México, sí se va a encontrar situaciones de peligro en la calle. Pues de inmediato reaccione sin pensar mucho en el asunto, escape, desaparezca, defiéndase. Estas situaciones extremas nos obligan a movernos al sistema 1. ¿En qué otro momento hay que moverse al sistema 1? Cuando lo que yo pensaba de la realidad resulta que no es correcto. Es decir, cuando la realidad resulta diferente de la imagen que yo tenía de ella. Es lo que se conoce como disonancia cognitiva. Cuando esto ocurre, hay que cambiar la manera como percibimos la realidad. Evidentemente sería preferible cambiar nuestra forma de pensar acerca de la realidad, pero esto requiere esfuerzo y no lo vamos a hacer de inmediato. En consecuencia, la respuesta es, insisto, este cambio de opinión acerca de la realidad, no cambiar nuestra percepción de ella, sino la manera como nos referimos a ella. El ejemplo histórico de esto es la zorra y las uvas, ¿no? La famosa fábula de Esopo, esta zorra que se encuentra un racimo de uvas que se ve apetitoso y brinca para comérselo y no lo alcanza, y vuelve a brincar y no lo alcanza, y después de estar brincando un rato se da cuenta que no lo va a alcanzar jamás, y entonces su respuesta es: no importa, estaban verdes. Es decir, cambiamos nuestra opinión sobre la realidad. Eso no es lo que yo quería, mejor me voy por otro lado. Ese es el segundo caso en el cual el sistema 1 funciona. Déjalo, muévete por otro lado. Y el tercer caso en el cual el sistema 1 se va a hacer necesario es cuando tenemos un fenómeno, lo voy a decir en inglés, de information overflow. No sé cómo traducir esto al español de manera que todo mundo lo utilice. En la jerga de quienes se dedican a información, esta frase de information overflow es muy clara. A lo mejor avalancha informativa sería la palabra correcta en español, pero no sé los que se dedican a estos temas qué término utilizan, pero es esto, ¿no? De pronto hay una cantidad de información que nos impide pensar y tomar una decisión lógica y racional. Es decir, de pronto o tenemos tanta o tenemos tan poca información que la única solución es decide de forma intuitiva. Haz algo creativo, ponle emoción al asunto y vámonos pues. Esos son los momentos en los que nos movemos al sistema 1 como personas, pero creo que también como sociedades. De hecho, los momentos en los que hemos entrado en sistema 1 en las sociedades parecen estar asociados todos a estos 3 temas. Los casos más antiguos que tenemos son fenómenos de situación extrema, cambios climáticos verdaderamente serios que ocurrieron, uno probablemente hace 44,000 años y el otro hace 4,000 años. Perdón, 6,000 años. El de hace 44,000 años tiene que ver con un cambio de patrón de lluvias, de movimiento de aire, que movió a los seres humanos hacia el sur de Europa y está muy cercanamente asociado a la aparición de la pintura en las cuevas, a las figuritas que encontramos alrededor del Danubio, prácticamente a toda esta época de arte rupestre, vamos a decirle, porque así se decía antes, en donde vemos las primeras señales claras de una religiosidad humana
los expertos no le llaman religión a lo que ocurría en esa época, fundamentalmente porque no tenemos información suficiente, pero muchos le llaman creencias religiosas o creencias sobrenaturales. Bueno, aparecen junto con este gran cambio climático. El siguiente gran momento de cambio climático coincide con la aparición de la escritura hace 6,000 años y de los primeros establecimientos grandes. Hace 6,000 años el Sahara se convierte en desierto, no lo era. Al convertirse en desierto, prácticamente destruye a todas las poblaciones que estaban en esa región y solo sobreviven las que están pegaditas al Nilo. Pegaditas significa a 300, 400 metros del río, no más allá de eso, porque no se puede sembrar. Y esto es lo que da el origen a lo que llamamos Imperio Egipto, el antiguo imperio, que inicia en el 3300 a.C., o sea, hace 5300 años, y que tiene su origen en esta transformación climática que también es perfectamente perceptible en Mesopotamia, y es en ese momento en el que los pequeños establecimientos se agrupan más alrededor de los ríos que forman Mesopotamia, específicamente Éufrates, un poco menos el Tigris, y ahí es donde empieza a aparecer las culturas mesopotámicas, que son el otro momento de aparición de la escritura. Entonces, estos dos cambios ocurren asociados a situaciones extremas, y por ser situaciones extremas, pues son situaciones de gran violencia que paulatinamente se van tranquilizando. No tengo información suficiente para hablarle a usted de lo que ocurrió hace 44,000 años, pero todo indica que paulatinamente nos fuimos, digamos, moderando, civilizando, empezamos a pensar racionalmente, y las primeros grandes señales de este pensamiento racional estarían ocurriendo hace 15,000 años entre los natufianos, aquellos que inventan la adoración de los antepasados, y un poquito después de eso, hace 13,000 años, en Göbekli Tepe, que es el primer templo, así le llaman ahora, que tenemos, la primera gran referencia religiosa, que es ligeramente previa al inicio de la agricultura. En tiempo más reciente, inventamos la escritura, y le decía yo, el cambio climático nos obliga a entrar en sistema 1, nos ponemos agresivos y nos vamos serenando por ahí del 2200 antes de Cristo, es decir, hace 4200 años, y tiene usted en ese momento una explosión de códigos morales. El que usted seguro se acuerda es el código de Hammurabi, porque siempre nos lo platicaban en la primaria o en la secundaria, la famosa ley del talión, el ojo por ojo y diente por diente, que lo que significa es un mecanismo de resolución de disputas entre los grupos que formaban las ciudades. Las ciudades en ese momento estaban configuradas alrededor de grupos que tenían su propio antepasado o su propio dios local a quien le hacían caso, y había un dios superior que era el dios de la ciudad, que teóricamente era el jefe de los diosesitos o de los antepasados que cada quien adoraba. Al interior del grupo que adoraba a un antepasado o a un dios local, pues todo mundo se trataba de prójimo y se cuidaban entre ellos, pero ejecutarse, robar, violar a alguien de otro grupo, pues no estaba penado por el antepasado o el dios local. Pero eso llevaba a disputas que destruían las ciudades. Solución: pues vamos estableciendo un mecanismo. Si alguien del grupo 1 ataca, roba, viola, mata a alguien del grupo 2, bueno, pues vamos a establecer una forma de compensación. Ahora el grupo 2 puede atacar, violar, matar, robar a alguien del grupo 1 para equilibrar las cosas. Eso es la ley del talión, ese es el ojo por ojo. Y eso es la base de todos los códigos morales que aparecen entre hace 4200 y hace, pues no sé, 4000 y cachito años, más o menos por ahí. Volvemos a tener un momento de sorpresa. Y este momento de sorpresa también parece estar ligeramente asociado a una situación extrema que ocurre hace 3200 años, el gran fin de la época de la Edad de Bronce, el inicio de la Edad de Hierro, la llegada de los pueblos del mar, que es una cosa bien extraña que ocurre en el Mediterráneo y ataca al nuevo imperio de Egipto, pero también, sobre todo, a la zona de lo que hoy es Grecia y Medio Oriente.
y ahí empieza un nuevo momento de Sistema 1, otra vez matazones y demás, donde se serena, pues por ahí del 600 antes de Cristo. Y en ese momento aparecen pues todas las visiones que hace poco más de 80 años el filósofo alemán Karl Jaspers llamaba la edad axial, el momento en el que construimos nuevos códigos morales, pero códigos morales bien distintos a los anteriores, una época en donde coinciden, por ejemplo, Solón en Grecia, pero también Buda o Maharishi en la India, y Confucio y Lao Tse en China, y aparentemente Zoroastro en Persia. Eso es lo que pensaba Jaspers. Ahora tenemos fechas distintas. Zoroastro pudo haber sido no del 600 antes de Cristo, sino más bien del 1000 antes de Cristo, pero lo que queda claro es que alrededor del 600 estas ideas nuevas de moralidad se empiezan a convertir en códigos de conducta que todo mundo empieza a seguir, cada uno en su espacio geográfico. Esto está muy ligado al momento en el que la escritura empieza a utilizarse de una manera abierta. Ya no nada más escriben los escribas, sino que hay muchas personas que aprenden a escribir. En Occidente, es decir, en la zona del Mediterráneo, esto es posible gracias a la invención del alfabeto, la traducción de un primer abjad fenicio en un alfabeto griego que va a convertirse pues en el alfabeto que hoy usamos prácticamente en la versión latina, pero lo mismo ocurre en la zona de Irán y la India, en la meseta de Irán y la India, aparece la escritura, una escritura distinta. Ellos no usan alfabeto sino silabario, pero esto permite empezar a escribir y permite empezar a trasladar estos códigos morales de una manera más estable en el tiempo. Y también en China empiezan a escribir en el 1500 a.C., 1200 a.C. son las primeras referencias que tenemos de estos ideogramas, que sí son claramente antecesores de los actuales, que aparecen en los huesitos que usaban para hacer adivinación del futuro. Cada quien escribía para lo que quería, ¿no? Pero esos son los momentos en los que empezamos a escribir, empezamos a tener estos nuevos códigos morales, todo mundo bien contento, pero pues otra vez, en cada momento en el que choca lo que estamos viendo con lo que conocíamos, que entramos en disonancia cognitiva, pues tenemos que reaccionar, y nuestra reacción es: éntrale al sistema 1, mano, ¿no? Ponte creativo, ponte intuitivo, ponte emocional, y mientras vemos qué pasa, ponte a matar gente. Ese es parte del problema, que cada vez que entramos al sistema 1, nuestras emociones no solo incluyen emociones buenas, también emociones malas, y la emoción que muchos creen más profunda de los seres humanos es el miedo. Recientemente la filósofa estadounidense Martha Nussbaum escribió un libro acerca del miedo. Ella ya había escrito algo sobre la política de las emociones y ahora escribió este libro sobre política del miedo, mucho en referencia a lo que ocurre en Estados Unidos y por qué fue electo Donald Trump y lo que eso significa. Y mire qué coincidencia, hace un par de semanas aparece el libro de Bob Woodward que se llama precisamente Miedo, la Casa Blanca. Pues sí, es que estamos en una situación de miedo, y este miedo es producto de este choque, de esta disonancia cognitiva entre lo que creíamos que sabíamos y lo que estamos enfrentando. Creíamos que teníamos todo bajo control, que podíamos construir un sistema económico funcional con un sistema financiero bastante flexible. Resultado, la gran recesión de 2008. Y esto lo que significó fue miedo. La gente se espantó muchísimo. Al final la crisis no resultó tan grave, pero estuvo a punto de convertirse en una cosa verdaderamente espantosa, y para muchos sí significó la pérdida pues de la riqueza acumulada, de su patrimonio, de su empleo, y para la sociedad en su conjunto fue decir: oigan, pues es que no estamos entendiendo, y si no estamos entendiendo, esto significa que nuestra forma de pensar y la realidad no son compatibles. Y frente a eso, sistema 1, es decir, emociones, intuición, reacción brutal.
Y en ese proceso estamos ahorita, y eso es lo que nos ha metido en esta dinámica, insisto, de miedo en todo el mundo, que se refleja en un intento de reconstruir comunidades. Nada más vamos a aceptar a los prójimos, a los cuates, a los que son como nosotros, y todos los demás para afuera, y empezando por los migrantes. Y eso es lo que ve usted en Estados Unidos y en Europa Occidental, pero también lo ve hoy en América Latina, donde una cantidad importante de venezolanos que huyen de la tragedia de su país no están siendo tan bien recibidos como uno esperaría. No solo es expulsar a los demás y quedarse solo con los cuates, es reducir la relación con los demás, y esto es menos comercio, y menos comercio implica menos desarrollo económico, menos progreso, menos bienestar, y eso lo vamos a empezar a percibir claramente en 2019. Entonces, estamos en este fenómeno, estamos en este sistema 1, cómo pasamos del sistema 1 al sistema 2, cómo fue que ocurrieron cada uno de estos pasos en los últimos 500 años, pues va a ser tema de la próxima emisión de este podcast. En el siguiente momento que nos toque semana par, con mucho gusto vamos a platicar de esto, y le recuerdo, si usted fuera tan amable de transmitirme sus opiniones para poder enriquecer estas ideas en las que estoy trabajando, pues yo le estaré muy agradecido. Y la manera es sencilla, la página electrónica es www.macario.mx, el correo electrónico es macario@macario.mx, y en Twitter @MacarioMX. Estoy a sus órdenes para platicar aquí en Fuera de la Caja. Muchas gracias. Dixo presentó Fuera de la Caja con Macario Schettino.